El segundo tema de esta serie que le hemos colocado, ¿soy yo Jesús? Es el segundo tema. ¿Soy yo Jesús? Dentro de los eventos importantes de la semana final o los últimos días de Jesús aquí en la tierra antes de ser entregados, es este momento que registra Lucas, donde él estaba con sus discípulos reunidos y donde ellos no entendieron el momento que estaban viviendo. Y esto nos enseña algo, que muchas veces podemos estar tan cerca de Jesús y no poder entender el propósito real de lo que está sucediendo. Dice el versículo 22 en ese contexto: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Este incidente que registra Lucas lo complementa el Evangelio de Juan. Tenemos que leer los 4 evangelios porque a veces encontramos escenas o momentos los cuales no registra el evangelio que leemos, como es este caso. Por lo que le invito a buscar Juan capítulo 13, versículo 4. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 4. Dice el texto 4: se levantó de la cena. Esta es la cena previa al texto de Lucas 22, 22. Y se levantó de la cena, es decir, comienza el momento de Lucas donde están reunidos Jesús con sus 12 discípulos. Como que tenemos mucho en mente el cuadro de Da Vinci, donde están los 12 discípulos con Jesús en el cuadro, Jesús en medio y alrededor 6 y 6 de sus discípulos. Pero esa escena no empata con lo que dice la Biblia. Recordemos que en la época de Jesús y la costumbre judía, la mesa de los judíos tenía un alto más o menos de 40 centímetros. Y la gente que participaba de la cena tenían que medio acostarse y recargarse sobre el codo. Esas son las mesas judías de aquel entonces. No habían sillas, no existían sillas. Entonces les comento esto porque entonces pongamos en nuestra mente esta escena. Jesús está con sus 12 discípulos a la mesa y dice: y se quitó su manto y tomó una toalla y se la colocó. Después de ese versículo viene lo que es Lucas 22, 22. ¿Qué dice Lucas 22, 22? Jesús les habla a los discípulos y les dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Estando en la cena y con ese ambiente de convivencia, de intimidad, de convivio entre Jesús y sus discípulos, Jesús expresa de que viene un momento de padecimiento, de sufrimiento, un momento en el cual Él iba a ser entregado. Regularmente cuando estamos en la mesa platicamos temas muy cercanos de interés personal. Y dice Lucas 22, 23 que Jesús, hablándoles de este padecimiento, dice el 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Hubo una discusión, un pleito, un altercado entre ellos. ¿Quién de ellos sería el que... Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hay una discusión entre ellos. Se voltea a ver Pedro con Juan, con Santiago, y comienzan a preguntarse: ¿quién? La traición más dura y más triste es de la gente más cercana a nosotros, ¿cierto o no? Porque el que está lejos de nosotros, si nos hace algo, pues nos duele. Pero la traición que más le duele al ser humano es aquella que te hace ¿quién? ¿Quién? Deme ejemplos. ¿Un hijo? ¿Papá? ¿El esposo? ¿La esposa? Ese tipo de traiciones duelen, ¿o no? Cuando la esposa traiciona al esposo, le es infiel. Qué difícil, ¿verdad? O viceversa. O cuando los hijos llegan a traicionar a los padres. Es inexplicable el sentimiento, el dolor que produce eso. Entonces se están mirando los unos a los otros. Y dice el versículo 24, o sea, estaban discutiendo quién iba a ser capaz de entregar a Jesús.
Y dice el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos, ¿me ayuda a leer? Imagínense esta escena, Jesús hablando de que va a ser entregado y entre ellos se están peleando. Oye, ¿y quién va a ser el que se va a quedar con esto de Jesús? Qué difícil, ¿no? A veces estas escenas se ven en las casas. Los papás tienen una situación ahí que arreglar con los hijos y los hijos se pelean. ¿Y a quién le va a quedar la casa, papá? ¿Y la Cheyenne? Peleándose por las cosas materiales, pensando por las cosas terrenales y olvidando lo real del asunto, hermanos. Y eso que estamos leyendo tristemente sucede. Nos sigue ocurriendo hoy en el siglo XXI a nosotros. Hay cosas importantes con peso espiritual y eterno, y a veces estamos peleando por las cosas terrenales y pasajeras. Oye, amor, ¿y a quién le vamos a dejar la casa de acá? ¿Y el carro para quién? Cuando debemos de estar preocupados los padres. Oye, fíjate que yo veo que Juanito no es salvo. Y si nos vamos y nunca le entregó su vida a Cristo, ¿qué va a hacer de su descendencia y de él? Es un tema importante, hermanos, que los padres deben de estar pensando en la salvación de sus hijos. Pero tal pareciera que ese tema no es relevante, pero sí lo es. Papás, un día no vas a estar aquí y te debe de interesar y preocuparte si tus hijos son salvos. ¿Dónde van a estar cuando partan de esta vida? Entonces nos pasa como los judíos, discutiendo quién se va a quedar con el ministerio de Jesús, quién iba a ser el mayor entre los 12, quién se iba a quedar como tesorero, qué sé yo, pensamientos pasajeros, temporales y terrenales. Versículo 5 de Juan 13. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que está ceñido. Estoy con Juan 13, versículo 5. Aquí habla de una de las ceremonias más importantes de los judíos, que tiene que ver con el lavamiento de los pies. En el caso de nosotros no lo hacemos, es una ceremonia muy judía, pero tiene su aplicación espiritual. ¿Sabe cuál es? Humildad. Porque podemos hacer aquí la ceremonia de lavarnos los pies, así como participamos de la cena, pero allá afuera pelearnos como perros y gatos. ¿Qué es más importante? ¿Estar en paz con nuestro prójimo o lavarnos aquí los pies y hacer la ceremonia? Estar en paz. Entonces vemos que Jesús en este momento comienza con la ceremonia de lavamiento de los pies. Pero vamos a ir a Mateo 16, luego vamos a regresar a Juan. Vamos a Mateo 16, 24. Pero sí es importante mencionarles como iglesia que la ceremonia de lavar los pies tiene que ver con un acto de humildad, de servir hacia los demás. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? De aquí parta la ceremonia del lavamiento de los pies, hermanos. Tiene que ver con renunciar a nuestra voluntad y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y Jesús los dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si nos interesa a nosotros el tema de la salvación y de la vida eterna, tenemos que hacer algo, y es colocar a Dios por encima de nuestros intereses personales. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Casi nadie, ¿verdad? ¿Qué importa más? Primero yo, segundo yo, tercero yo, etc. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, si queremos alcanzar el tema de la eternidad, pues tenemos que en esta tierra demostrar que realmente estamos caminando con Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué tiene más valor en cuanto al tema espiritual? ¿Lo temporal de ahora, de aquí, o lo que vamos a vivir por siempre, hermanos? Yo insisto, en 100 años aquí, de los que estamos aquí, nadie va a estar, Nadie. Si aún no ha venido Cristo, la gente que hoy está aquí sentada en esta reunión, en 100 años nadie va a estar aquí. ¿Dónde vamos a estar?
Y tenemos entonces que prepararnos para ese momento, hermanos. Juan 13:6. Y no todos están dispuestos a dar su vida por Cristo. Es una realidad. Y vamos a continuar con el relato de Juan. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí? Ahora, en el tiempo de Jesús había la costumbre entre judíos de que se contrataban esclavos para hacer este tipo de tareas. No lo hacían los judíos, sino contrataban esclavos. Era una tarea muy humilde, porque se lavaban los pies de la gente que caminaba en el desierto, pisaban cualquier suciedad allá, y venía entonces el esclavo y lavaba los pies y le secaba los pies. Era una costumbre. Entonces Pedro le dice a Jesús: ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque ¿qué tiene que ver el lavamiento de los pies en términos espirituales? Tiene que ver con que Jesús lava nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Pero ahí no entendían los discípulos lo que Jesús estaba hablando. Lo iban a entender después de que Jesús fuera a la cruz, resucitara y ascendiera a los cielos. Pero en ese momento no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Dice aquí el texto 7: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Podemos ir al cielo, participar de la eternidad, sin que Dios lave nuestros pecados con la sangre de Cristo? Es necesario lavar nuestra vida en las aguas o en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dar el paso de la eternidad sin antes Jesús lave nuestros pecados. Entonces aquí Pedro no entendía el mensaje aún. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, ¿qué? Es decir, si tu vida no es limpiada con mi sacrificio, tú no puedes participar de la vida eterna. Estamos en la antesala de lo que es la semana de la pasión de Jesús. En México, que es un pueblo muy religioso, y también el mundo cristiano se prepara para muchos eventos. Pero lo que Dios nos quiere enseñar con esta serie de predicaciones es que tenemos que darle importancia a la eternidad de nuestras almas. Eso es lo importante de estar revisando en la semana de la pasión de Jesús. No tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, ¿qué es lo que no nos deja que seamos lavados con la sangre de Cristo, hermano? ¿Sabe qué? Es el orgullo. El orgullo y la soberbia es la que no nos deja acercarnos a Dios con una actitud de humildad y decirle: Señor, perdóname. ¿Quién no ha pecado en la semana? Todos. ¿Cuántos llegaron aquí en el altar o llegaron al templo y en su silla se pusieron en paz con Dios? El que no lo hace es porque se siente que está bien. Se llama orgullo. Y piensas que tú puedes resolver tu vida a tu manera. El Hijo de Dios que falló llega al templo, se sienta en su silla, se pone a orar, le pide perdón a Dios y se pone a cuentas con su Creador. ¿Qué nos deja hacernos eso, hermanos? Se llama orgullo y soberbia. Piensas que lo que hiciste nadie lo vio. Te recuerdo que Dios lo vio. Están pensativos, pero Dios nos habla. Todos necesitamos llegar a la casa de Dios y primer acto es sentarnos y ponernos a cuentas con Dios. Señor, gracias por el día, gracias por la semana. Señor, te fallé en esto, te falté en esto, pensé esto, vi esto, dije esto. Señor, perdona mis pecados. Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Pecado no confesado, pecado no perdonado. Esto es la realidad, hermanos. Primera de Pedro 2:21. Pasa el tiempo, porque Jesús le dijo a Pedro: hay cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes, Pedro, pero con el tiempo lo vas a entender. Jesús asciende a los cielos, es crucificado, resucita, asciende a los cielos. El apóstol Pedro, que era un hombre muy impetuoso,
pasan los años y Dios va puliendo el carácter de Pedro. Y cuando escribe esta carta, la primera carta, capítulo 2, versículo 21, él dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Está hablando a los cristianos que estaban en toda la parte del mundo desterrados por causa del evangelio. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Qué palabras de Pedro, un hombre con carácter, con firmeza ahora, con un hombre de Dios. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Y en qué cree que está pensando aquí Pedro cuando habla dejándonos ejemplo? ¿Saben qué pensaba Pedro? En el momento que Jesús le lavó los pies. ¿Cuándo lo entendió Pedro? Después de muchos años. Porque ejemplo nos ha dado. Y el ejemplo que Jesús nos ha dado, dice el versículo 21, para que sigáis ¿qué? ¿Cuántos somos cristianos? Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Tenemos que considerar el ejemplo de Cristo. Versículo 22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? Me la vas a pagar, no sabes con quién te metiste. Como me trates te voy a tratar, y te aplico la ley del hielo. ¿Hizo Jesús eso? El ejemplo de Jesús es que si alguien te dice algo, ¿qué hacemos? Dígalo, cristianos, ¿qué tiene que hacer? Les cuesta, ¿verdad? Esto es hablar de la pasión de Cristo. Cuando alguien nos dice algo que nos encendemos porque somos con un temperamento fuerte, acordémonos de Cristo. Y recuerde este texto, que cuando lo golpeaban y le decían de cosas, dice, no contestaba con maldición. Esto es el evangelio de Jesús. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Así me dijiste? ¿En serio? Fíjate que ahora te voy a decir esto y esto. Y yo de acá los veo como pastor, hermanos, a veces entre hermanos jaloneándose, tirándose en directas. Es que el hermano no me habló, yo tampoco no le hablo, y paso enfrente y le pongo el codo. ¿Y entonces dónde está el evangelio? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿A quién? ¿Alguien te hizo algo? ¿Alguien te dijo algo? ¿Qué tiene que hacer? Señor, lo pongo en tus manos, ten misericordia, no le tomes en cuenta. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Qué éramos? Así andábamos, hermanos. No teníamos esperanza en este mundo, pero a Dios gracias que nos alcanzó. Y ahora tenemos un pastor, y el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto que Pedro está hablando, hermanos, no lo pudo decir en Lucas 22, en Juan 13, pero después lo entendió cuando Dios trabajó en su vida. Vamos a ver al Pedro años antes. Juan 13:8. Juan 13:8. Hagamos ahí un déjà vu, dicen los jóvenes ahora. Vayamos al pasado y veamos lo que pensaba Pedro antes de que fuera el que escribió la primera carta y la segunda carta. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No, Señor, yo estoy bien. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no eres lavado con la sangre de Cristo, si no eres salvo, no puedes ser parte de la vida eterna. Ahora, usted dice: yo soy cristiano, ya le entregué mi vida a Cristo. Pues déjeme recordarle que aquí en este mundo en el cual vivimos, aún nos ensuciamos, ¿cierto o no? Vemos cosas que no tenemos que ver, oímos cosas que no tenemos que escuchar, hacemos cosas que Dios nunca quiso que hiciéramos. Cuando llegamos aquí al templo, ahí en tu casa, en tu altar: Señor, perdóname, porque vi lo que no tenía que haber visto.
hice lo que no tenía que haber hecho. Entonces siempre tenemos el deber como cristianos de venir a Cristo y que nuestros pecados sean lavados y sean limpiados por la obra del Señor Jesucristo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese aunque no todos, ¿de quién hablaba? De Judas. ¿Qué significa? De que en este lugar, como en antaño, no todos aquí son cristianos. ¿Sí entendió eso? Aunque somos parte de una iglesia, no todos los que asistimos a la iglesia son cristianos, aunque debiéramos serlo, porque la palabra de Dios nos llama a tomar la decisión y participar de la vida eterna viniendo a los pies de Cristo. No hay cosa y juicio más terrible para el cristiano que estar en una iglesia y nunca haber entregado su vida a Cristo. Judas es un ejemplo de ellos, y tenemos que entenderlo de parte de Dios. Mateo 23, 25. No todos están limpios. Hablando de Judas, que nunca fue limpiado totalmente. Judas nunca nació de nuevo. Y Mateo 23, 25 en adelante nos habla al respecto. Ese es de dolor y de juicio, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Es un lenguaje metafórico. Es decir, puedes conocer mucho de Dios y te puedes saber textos y pasajes y cantos y qué sé yo, pero ¿y tu corazón realmente es de Dios? Porque la apariencia, Dios sabe quién somos. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. ¿Qué le interesa más a Dios? Primero, el corazón. Y pregunta: ¿cómo está tu corazón esta tarde? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos bien delante de Dios? ¿O necesitamos hacer el acto de venir delante de Dios? Para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, 27, y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda ¿qué? Inmundicia. Y usted puede leer todo lo que hasta el versículo 36 en casa. Pero el tema, hermanos, es darle importancia para lavar nuestro corazón. Que esta semana de la pasión de Jesús, el día, creo que es 20, que toca el domingo de resurrección, aquí en la iglesia, vamos a participar de la cena del Señor. Que sea un momento solemne en el cual nuestra vida esté en paz con el Creador y en paz con nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Juan una vez más, al relato. Juan 13, 12. Recordemos que Jesús, en la escena que iniciamos, Lucas 22, 22 y Juan 13, nos habla de que tenía una reunión con sus discípulos, les habló del padecimiento de Jesús. Viene el tema de la disputa entre los discípulos de Jesús, quién se iba a quedar con el ministerio de Jesús. Viene el acto del lavamiento de los pies, donde Jesús les habla de su salvación. Y dice el texto 12: Así que después que les hubo lavado los pies, después de esa enseñanza de humildad, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta, Es decir, teoría y práctica. ¿Han entendido lo que sucedió en este momento cuando les lavé los pies? ¿Entendieron el tema de la humildad? Jesús les preguntó, versículos 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Aquí Señor nos habla de que Jesús es el que gobierna nuestras vidas, el que dirige nuestras vidas. Versículo 14: pues sí,
Yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. ¿Me ayuda a leer? Y no habla solamente del acto literal, de hacerlo como ceremonia, no, de ser humildes con los demás, de servir a los demás. Hermanos, a veces no queremos participar en la iglesia a menos que se nos dé un reconocimiento. La casa de Dios es un lugar para servir, para dar, para participar, tiempo, esfuerzo, talento. Entonces, hablar de este momento de Jesús es hablar de seguir sus pisadas. Y Jesús le dijo a sus discípulos: he lavado vuestros pies, vosotros que también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado. Hemos recibido de Jesús un ejemplo muy grande, hermanos, y tiene que ver con humildad. Vino a este mundo y dio su vida en rescate por nosotros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho. ¿Me ayuda a leer? Imagínense esta escena: el creador del universo, Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, hablando con sus discípulos, enseñándoles: así como yo les hice, ustedes también háganlo con los demás. Qué tarea tan grande nos ha dejado Jesús. 16. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Fíjese, hay felicidad y hay dicha si seguimos el ejemplo de Jesús. Somos felices y somos dichosos si no solamente entendemos, sino también hacemos. Lavar los pies tiene que ver, hermanos, con estar en paz. Cuando alguien se baja a un acto de lavar los pies al otro, habla de mucho amor. En el tema de los que tienen papás adultos, con el paso del tiempo se requiere un cuidado mayor de papá y de mamá, ¿sí o no? ¿Quién se atreve de todos los hijos a dar ese paso de atender y cuidar a papá y a mamá cuando están grandes? Cuando están jóvenes, pues no hay problema, pero cuando están grandes, ¿quién se da esa responsabilidad? No cualquiera, porque tienes que cuidar, tienes que dar y estar ahí siempre. Entonces Jesús dice: si sabéis estas cosas de humildad y servicio, bienaventurados seréis si las hicieres. Y ahí tiene que ver con el verdadero lavamiento de los pies en términos espirituales. Mateo 26, 21. Vamos sobre el final, que ya avanzamos. Mateo también habla del momento de la cena del Señor, de la disputa de los discípulos, y aborda desde su perspectiva este mensaje. Sigue la misma escena, es la cena del Señor. Dice Mateo 26, 21: y mientras comían en la cena, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué profundo, ¿no? Están comiendo, participando, hablando, y de repente Jesús dice: uno de ustedes que está aquí, cercano a mí, me va a entregar. ¿Qué cree que pensó en ese momento Judas, hermano? Quiero decirle algo: no hay pecado oculto debajo del sol. No hay pecado oculto debajo del sol. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, ¿quién lo sabe? Dios. Y solamente es un poco de tiempo y todo sale a la luz. Por eso Dios nos llama a que andemos como hijos de luz. Estaba la cena, Jesús les habló: uno de ustedes me va a entregar. Y seguramente esto comenzó a trabajar en la mente de cada uno de ellos. Pero Judas sabía que en ese momento había sido descubierto, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Porque luego, si seguimos leyendo, él lo hizo.
Juan 13:18. Es la misma historia, pero ahora desde la perspectiva de Juan. Juan 13:18. Entregar habla de qué? De traicionar. Un juicio injusto. Dice Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Es decir, Jesús dijo, primero habló en Mateo, el que está conmigo, uno de ustedes me va a entregar. Y luego dice, el que moje su pan. Una señal más precisa. Hermanos, cuando leemos esto, hay que respetar a Dios, porque Dios todo lo sabe. Nada se le escapa. Ahora, Juan 13:18 nos está hablando del Salmo 49, versículo 9. Eso lo lee usted en casa, es una profecía. Es lo que está diciendo ahí. Por cierto, ¿sabe qué significa Judas? El nombre de Judas significa alabanza a Dios. Qué tremendo, ¿no? El hombre que iba a alabar a Dios se convirtió en el que traicionó al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una decisión. Una decisión te lleva a alabar a Dios o te lleva a entregar a Dios. Judas había nacido para alabar a Dios, pero él decidió algo diferente. Nadie lo obligó. Conozco a muchos de los jóvenes de aquí, que los vi crecer. Y todos los jóvenes que aquí crecieron estaban destinados para que alabaran a Dios. Pero cada joven ha decidido qué hace con su vida. Pero todos los jóvenes que están aquí fueron instruidos. Aquí aprendieron los textos. Aquí cantaron, aquí enseñaron, aquí predicaron. Aquí los vi crecer. Y todos estaban en el plan de Dios para alabar a Dios. Pero cada joven decidió qué hacer. Tuvo la libertad de hacerlo. Judas tuvo tiempo para recapacitar. Y los jóvenes tienen tiempo para recapacitar. No pueden cambiar el pasado, porque el pasado hecho está. Pero sí pueden cambiar el futuro. Viniendo a Cristo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Seguir como Judas? ¿O como Pedro que al final, después de que lo negó, Señor, perdóname, aquí estoy? Cada quien decide cómo escribe su historia. Cada quien. Ahora sí, el final. Mateo 26:24. A la verdad, el Hijo del Hombre, Jesús, va según está escrito de él, y esto es el Salmos 41:9. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué? ¿Por qué dice este pasaje no haber nacido? Porque, hermanos, haber conocido tanto de Dios, saber tanto de Dios y no haberlo puesto por práctica, es una vida desperdiciada en este mundo. Cuando no conocemos de Dios, pues es válido que te equivoques. Pero cuando conoces tanto de Dios, tanto de la palabra, y no hacer caso de la palabra, es desperdiciar tu vida. ¿A qué venimos al mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para trabajar, dormir, comer, ir al trabajo, mañana, lunes, irte, ponchar tu tarjeta? ¿Eso es la vida? No. Eso es parte de la vida. La vida es entender que estás aquí por un tiempo y que tienes que dejar un legado. Porque pronto vas a pasar de aquí. No vas a estar aquí mucho tiempo. La vida es corta. Se va a acabar muy rápido. Pregúntele al hermano que tiene 50, 60 años. ¿Y quién le dice? No sé cómo me hice viejo. Ayer parece que tenía 20 años, hoy tengo 50. Bueno, mañana tendrás 30, 80, si Dios te da la vida. La vida se va muy rápido.
Bueno le fuera a este hombre no haber nacido, porque estar en este mundo y no entender el plan de Dios en nuestras vidas es una vida desperdiciada. Y ahora sí, culmino con la frase que siempre les digo: a mayor conocimiento, ya sabes, allá Dios contigo, allá Dios con nosotros.